Bueno, nuevamente quisiera saludarles desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo. Mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por este medio de las redes el mensaje de la palabra de Dios para salvación a los que no son salvos y para nosotros, para alimentarnos de su palabra y ser guiado aquí en esta esfera terrenal. Nosotros los salvados somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Ya nosotros no caminamos como camina el mundo, en el pecado, en sus bagatelas temporales de esta esfera, en esta esfera terrenal. Quisiera cantar una sola estrofa del himno número 8 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador perdido y vi. El Cordero su sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 16. Esto fue después de la resurrección del Señor, de su muerte, su sepultura y resucitó al tercer día. De las mismas palabras del mismo Señor. Pero los 11 discípulos, versículo 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Complementan los tres evangelios. Se complementan los tres evangelios sinópticos y también con el evangelio de Juan y el libro de Hechos de los Apóstoles. Es como un evangelio también. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 40 desde el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido desde lo alto. Versículo
53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, ellos alababan y bendecían a Dios. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos que no son salvos, amigas, queridos hermanos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Bueno, quisiera primeramente darle las gracias al Señor por permitirme otra vez nuevamente este ejercicio. Este es mi pequeño ejercicio que yo tengo aquí en mi hogar con la ayuda del Señor y de repartir tratados. Tengo un poquito, como 2 semanas que no he salido a repartir tratados por cuestión de que no me he sentido un poco bien, pero ya el Señor me va a ayudar para nuevamente retomar mi ejercicio, para llevarle el mensaje a los que no son salvos, los tratados que también expresan el mensaje de salvación muy claro. Te he leído aquí después que el Señor hizo la obra de redención, fue sepultado y resucitó al 3er día. El Señor en el ministerio terrenal, Él les habló en muchas oportunidades, en cada uno de los evangelios, Él lo expresa, Él le habló sobre su muerte, sobre su sepultura y su resurrección. Ellos tenían conocimiento, ciertamente, los discípulos, que iba a venir el Mesías, porque ellos tenían conocimiento, porque ellos eran de la nación judía, de esa nación de Israel, y las profecías que profetizaron Isaías, los profetas mayores y aún los profetas menores profetizaron sobre el Señor Jesucristo. Pero ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a venir a reinar terrenalmente ya. Las escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento señalan también después sobre el futuro para la nación de Israel. Ahorita Dios ha apartado sus tratos con la nación de Israel, pero ese sigue siendo su pueblo escogido que sacó con poder de Egipto. Ahora unió 2 pueblos, gentiles y los judíos. Son un solo pueblo que el Señor compró a precio de su sangre que Él derramó. Toda persona nace aquí pecador, destituido de la gloria de Dios, y tiene que escuchar el mensaje de salvación que anuncia las buenas nuevas de salvación, el evangelio santo del Señor. Y vemos que Él tuvo que morir en una cruz para pagar la deuda al Padre por la salvación de nuestras almas. Ningún ser humano podía llegar a Dios por sus propios méritos y justificarse y alcanzar el perdón de pecado delante de Él, porque ningún ser humano podía pagar ese alto precio delante de Dios. Tenía que ser sin pecado. Por eso en el Antiguo Testamento vemos los sacrificios que hacían, eran de corderos perfectos, sin mancha, sin tacha, eran unos animales perfectos. Lo vemos en un sacrificio que hizo Abel en el Antiguo Testamento. Él le llevó lo mejor de lo mejor de sus animales, representando un sacrificio delante de Dios. Ese era el sacrificio perfecto de nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les enseñó a todos los que escuchaban, las multitudes, escuchaban los fariseos, los escribas, y todos ellos escuchaban, y aún los mismos discípulos que andaban, los 12 discípulos que Él mismo escogió, y él les comunicó que Él tenía que morir. Ya los profetas, ellos lo sabían por los profetas, pero el entendimiento de ellos todavía no comprendieron esta gran verdad. Por eso te quise leer
en estos evangelios, porque al final, después que Él resucitó, Él se le presentó a ellos y se puso en medio de ellos con las puertas cerradas. Ellos lo vieron, pero ellos todavía tenían algo de duda en su corazón, porque esa es nuestra condición. Nosotros hemos alcanzado salvación y vida eterna, porque la Escritura dice: a todo aquel que cree en Él, que llega con Él, llega a Él por fe, como un pecador perdido, haciéndose como un niño, humillándose, y alcanza la salvación. Yo la alcancé un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque entendí que Él murió por mí, que fue sepultado, que resucitó, y llegué a Él porque Él vive por la fe. Él es mi garantía de salvación, y nuestra esperanza de salir de aquí, de esta esfera terrenal, es Él. Él es el que nos va a llamar cuando nos llame y nos diga: subí acá. Vamos a ser sacados de aquí en un evento que la Biblia lo señala como el arrebatamiento. Pero como te vengo diciendo, el Señor le habló en muchas oportunidades de su muerte, su sepultura y resurrección. Él no podía ver corrupción, porque en Él no había pecado, y por eso es que Dios le resucitó de entre los muertos. Él estaba siendo un sustituto en ese momento para pagar tu deuda y la mía. Él murió por ti y murió por mí. Él quiso entregar su vida y fue obediente hasta muerte en cruz, y Él resucitó. Entonces vemos que se le apareció a los 12 y les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las escrituras del Antiguo Testamento. Si Dios no obra en tu corazón, en tu mente, porque Él puede, el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado y tú vas a comprender que estás perdido. Ahí es donde tienes la oportunidad de creer en el Señor. Él te puede abrir el entendimiento, Él puede abrir tu corazón, pero el problema es que tú tienes que dar el paso por la fe, humillarte y ir a Él por fe, pidiéndole el perdón de tus pecados. Y como dice un precioso himno, que tiene nada más 2 estrofas, dice en su corazón que Dios, dice con seguridad que Dios le ha dado el perdón a través del Señor Jesucristo. Entonces Él mismo les volvió a repetir lo que ellos sabían de los profetas, lo que el mismo Señor a través de los evangelios lo podemos leer, le habló sobre que era necesario que Él pasase por esa copa. Entonces ellos todavía no comprendían esas cosas. Usted tal vez pueda ser que haya entendido que Él murió, que usted es un pecador, pero usted quiere seguir su rumbo aquí en esta tierra. Bueno, Dios te presenta 2 caminos: entrar por la puerta, que es el Señor Jesucristo, y empezar a caminar un camino angosto al cielo. No es un camino de rosas como muchos piensan, porque los creyentes verdaderos padecemos burlas aquí, desprecios y muchos vituperios. Hay a otros que en otras naciones hasta los llegan y les quitan la vida, porque nosotros no caminamos ni tenemos los mismos pensamientos como éramos antes. Cambiamos nuestra manera de pensar, alcanzamos salvación y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso el Señor en uno de los evangelios le dijo: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso fue un evento histórico. Todo lo que hemos creído en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese es el aras de la promesa para nosotros poder
vivir en esta esfera terrenal apartados del pecado y nuestra garantía de nuestra salvación, porque cuando el Señor nos llame, nos vamos de aquí. El Espíritu Santo está deteniendo las pasiones del hombre ahorita aquí en la tierra, pero cuando el Señor nos saque, nosotros nos vamos, todos los salvados. Los que están en las tumbas también van a ser resucitados, vamos a ser sacados de aquí, el Espíritu Santo se va, la sal de esta tierra sale de aquí y entonces queda esta tierra desolada y se va a manifestar el pecado en gran manera desenfrenado. Entonces vemos aquí que el Padre le dio potestad en la tierra y en el cielo. Entonces el Señor los mandó, porque el Señor nos manda a nosotros a predicar el Evangelio. Nos bautizamos, como te leí aquí, que los que creían eran bautizados y se añadían. Y aquí está todo lo que es la doctrina, como el Señor quiere que el creyente la practique. El creyente, como digo, no disfruta este mundo, va a sufrir el vituperio porque a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con la misma sus mismos pecados y desenfreno en este mundo. Este mundo va caminando, va agonizando cada vez más en su pecado y cada ser humano va agonizando y va muriendo poco a poco, va descendiendo rumbo a la condenación eterna. El enemigo puede distraer y puede engañar hasta una persona pensando que son creyentes, están dentro de una congregación, bautizados, pero no tienen el Espíritu Santo. Porque sabe, el Espíritu Santo, Él es el que nos va a ayudar a predicar y nos va a ayudar a entender qué don nos dio Dios para cada creyente. Porque cuando en una congregación, en una asamblea, creen creyentes, creen personas, Dios lo va a poner a funcionar en una asamblea con algún don de predicar, de enseñar. Y otra característica de un salvado es que alaba al Señor. Por eso es que nosotros cantamos himnos en cualquier lugar y no nos da vergüenza identificarnos con el Señor en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar y en todo tipo. Ellos, los que no son salvos, se dan de cuenta y por eso nos ven a veces con mala cara y no les caemos, como no les agradamos a ellos por eso, porque ellos quisieran que nosotros caminásemos con ellos en las disilusiones de este mundo y en las bagatelas de este mundo, que en cualquier momento se acaba, se pueden llegar los juicios. No es que se va a acabar el mundo, pero van a llegar los juicios a la tierra a causa del pecado. Cada una de las dispensaciones, cuando culmina la paciencia de Dios, saca lo suyo y envía los juicios a la tierra. Entonces los mandó ir por todo el mundo que predicasen el mensaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uno de los mandamientos que el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Habló sobre el adulterio, porque el matrimonio es una base fundamental en una congregación. Hay solteros también, porque la Biblia lo señala, hay solteros y esto, pero el Señor dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos comenzaron desde Jerusalén, porque vemos que el Señor le dijo que se predicase en su nombre el perdón de pecados en todas las naciones. O sea, todo ser humano en la tierra es pecador, porque es una criatura delante de Dios. No ha sido hecho hijo de Dios, sino se ha arrepentido y creído en el Señor. Porque Él le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos no predicaron en todo el mundo, ellos predicaron ahí. Pero en las escrituras son claras. El Señor se está dirigiendo a los creyentes de todos los tiempos.
pasado, presente y futuro. Porque Él dice aquí en el Evangelio, según Mateo, he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio según Juan, Él oró por todos los creyentes, no nada más por ellos. Entonces, el mensaje del Evangelio ha llegado aquí a Venezuela, a otras naciones, porque esa es la misma encomienda que el Señor le dejó a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Cada creyente que es bautizado, añadido, él tiene algún don, algo que pueda llevar gloria y honra para el Señor. Entonces vemos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, bautizado en el Espíritu, y el bautismo de agua es un paso también primordial que Dios desea que todo creyente lo y pertenezca a una asamblea congregada al nombre del Señor. Entonces vemos, ellos estaban en el templo, no habían asamblea y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esa es otra característica del salvado. Una de las características del salvado es que va a sufrir aquí en la tierra, va a tener luchas constantes. Por eso hay muchos que no creen en el Señor, no se arrepienten, porque saben que el Evangelio no es fácil. Muchas mujeres quieren andar vestidas indecentemente, pero una creyente no. Al ver muchos así cuando se está predicando y ven todo eso, no dan como un parado, después no puedo ir para mi fiesta, no, porque no ha decidido arrepentirse y creer en el Señor. Por eso esto es una decisión personal. Entonces vemos que ellos predicaron, y esta es una encomienda que la tenemos todos los que somos salvos. Estas escrituras tienen mucho. El Señor le dio, el Dios del Padre le dio toda potestad al Señor Jesucristo, fue dada en los cielos y en la tierra, y no hay salvación en ningún otro, sino nada más en la persona del Señor Jesucristo. Porque así como te leí en Mateo, que se le acercó y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo decía, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo camino, es el Señor. No hay otros caminos, religión, nada de esto. Usted va a agradar directamente al Señor. Si usted procede al arrepentimiento, usted va a creer en el Señor, no en pastores, en ninguno. Nosotros lo que somos es vasos para predicar el mensaje. Nosotros te presentamos al que puede salvarte, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Con su sangre preciosa pagó la deuda y resucitó al tercer día, y a los 40 días ascendió a los cielos. El Señor le repitió esto muchas veces a los mismos discípulos y a todos esos fariseos, a esos escribas y a todas esas multitudes. Él le habló sobre su muerte, sepultura y resurrección. No es extraño para ningún ser humano sobre la muerte del Señor. Usted es responsable. Él murió por ti, murió por mí. Él murió por el pecado de todos los seres humanos, pero tienes que aceptar tu parte de culpa para que esa preciosa sangre pueda lavar tus pecados y tu corazón venga a ser blanco como la nieve y perdonado por pura gracia. La salvación es un regalo gratuito de Dios. No tienes que hacer ningún esfuerzo ni llevar nada a ningún lado, sino nada más arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor antes que sea demasiado tarde, antes que la puerta se cierre y vengan los juicios de esta tierra. O si tú mueres en tu pecado, puedes bajar tu alma al infierno para el día del gran trono blanco ser juzgado, tu cuerpo y tu alma unidos, y ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad.
pero nosotros nos esperan son las herencias incorruptibles, a donde la polilla ni el honrín corrompen, allá arriba en los cielos. Nuestro amado Salvador se fue adelante a prepararnos lugar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.